buenos días. Vamos a hacer un alto a nuestro estudio y estábamos estudiando los yo soy de Jesús. Vamos a hacer una pausa y vamos a examinar el día de hoy el versículo que se eligió como base para este evento. Tiene que ver, como lo comentó también Ismael, con los niños. Y cuando hacemos un evento, se busca que el enfoque sea bíblico, ¿verdad? No nada más para decorar, que ya vieron la decoración y la parte del photobooth que nuestros hermanos del Ministerio de Imagen hicieron. Nuestros hermanos del Ministerio de Eventos también organizaron algunas actividades y tiene el enfoque de reflexionar sobre algo que la Biblia enseñe respecto a los niños, ¿verdad? Y así aplica para todos los eventos. El pasaje base es Proverbios 6:20. Dice: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y ahí en los centros de mesa está, ¿verdad? El versículo. Y ahí hay un juego de serpientes y escaleras, un juego mexicano, ¿verdad? Bueno, no sé si lo inventaron los mexicanos, pero era de cuando yo tenía, no voy a decir cuántos años, pero estaba en primaria o en secundaria. Apenas estaba el Atari y las consolas, pero los juegos de mesa, de entre los que eran fáciles de encontrar en todas partes, era de serpientes y escaleras. Ahora quizás alguien diga, ¿por qué hay serpientes en la iglesia? Si la serpiente es el diablo, cosas de esas. No, ¿verdad? No tiene nada que ver esas serpientes con el diablo. Jesús mismo dijo que seamos astutos como serpientes, ¿verdad? Pero mansos como palomas. Entonces la serpiente en sí misma no es algo malo, dado que Jesús pidió que fuésemos astutos como serpientes. Sí, la Biblia menciona una relación entre Satanás como el serpiente, pero eso no convierte a las serpientes como algo malo. ¿Okay? Nada más para no dañar susceptibilidades o hacer que alguien tropiece si ve ese tipo de imagen. Ahora también tiene un propósito el hecho del juego serpientes y escaleras, y espero que ahorita que avancemos en el tema podamos hacer la conexión. Obviamente, por ser un evento especial, no me voy a tomar el tiempo que normalmente me tomaría explicar, porque sí hay mucho que explicar de este pasaje, pero como quiera sí vamos a tener sección de preguntas, porque quizás a alguien le surge alguna pregunta y como tiene que ver con sus hijos, más vale que la aclaremos y que no vaya a hacer cosas que no son, porque es muy importante entender la responsabilidad que tenemos, no nada más como padres, sino como iglesia para con los niños. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Dios mío, te damos gracias porque es por ti que estamos aquí. Gracias por este día. Ayúdanos a ser coherentes y consistentes entre lo que sabemos de tu palabra y lo que hacemos, que podamos llevar a la práctica y convertir en sabiduría el conocimiento que nos has concedido. Concédenos también la sabiduría que viene de lo alto, Señor, para que cuando hagamos las cosas, cuando nos esforzamos por ponerlo en práctica, veamos buenos frutos para nosotros, para nuestros hijos, para la comunidad, para nuestra ciudad, para todo el alcance que tú quieras llevar, Señor, de manera que tu nombre sea glorificado. Gracias de antemano. Amén. Bien. Proverbios son de Salomón, ¿verdad? Por ahí hay algunos de Lemuel, que se piensa que era el mismo Salomón, pero con otro nombre. El punto es que cuando ves este pasaje, lo leo de nuevo: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Lo primero que hay que aclarar es que el concepto que se menciona aquí en cuanto a obedecer el mandamiento y la enseñanza de su madre, el contexto inmediato de ese proverbio no tiene nada que ver con los niños, y quiero dejarlo muy claro, porque el contexto inmediato, como lo puedes leer en Proverbios 6:24, dice: te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora. Y dices, ¿por qué ese pasaje tiene que ver con los niños cuando realmente es una advertencia para los hombres jóvenes en edad reproductiva, una advertencia contra las prostitutas y las adúlteras? Entonces, quien entienda el contexto de ese proverbio y dice y se da cuenta que lo estamos usando para un evento de Día de Niños, quizás le genere conflicto. Es decir, ¿en qué forma se conecta esa advertencia para con los niños? Bueno, porque este pasaje permite conocer la importancia de la instrucción de los padres para los hijos, el involucramiento de ambos padres para los hijos. En este caso, y como también se menciona en Proverbios 1, la misma frase, en Proverbios 1 tiene que ver con la sabiduría. Acá, en este Proverbio 6, tiene que ver con una advertencia contra la inmoralidad sexual. Bueno, está basado en el mismo concepto, en los mandamientos del Padre
y las enseñanzas de la madre. Y eso está implicado en la disciplina del hijo. Si vamos a Proverbios 13:24, dice, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Entonces, cuando el propio Salomón te dice que si tú amas a tu hijo, entonces lo vas a disciplinar, ¿verdad? Lo vas a corregir. Y luego el proverbio dice que el mandamiento que obedezcas el mandamiento del padre y no, dice otra versión, no menosprecies la enseñanza de tu madre, está enfocado en eso que los dos padres, ambos, padre y madre, tienen que hacer para con los hijos como muestra de amor. Y esto es muy importante que lo entendamos, sobre todo a la luz de la cultura actual. La cultura en la que vivimos maneja el concepto de amor de padres hacia los hijos de una manera completamente diferente a lo que la Biblia dice. Y muchos padres, lamentablemente lo digo, muchos padres que se dicen cristianos están cayendo en esas mismas prácticas sin saber que contradicen la Escritura. Nuestros hijos están expuestos a muchísima información, muchísima, y no tienen la capacidad de filtrarla. Y desde chiquititos tienen acceso a muchísima información. El problema es que no saben discernir. Y si algún personaje famoso lo dice, lo creen. Y se dice cada barbaridad. De hecho, ese es el problema de las redes sociales hoy en día, que le dan micrófono a cualquiera. Cualquiera puede llegar a multitudes haciendo algo llamativo. Antes, para poder llegar a las multitudes, tenías que tener ciertas credenciales o cierta cantidad de dinero para poder hacerlo, ¿verdad? Escuchar a alguien dar su opinión implicaba que ese alguien tenía credenciales que lo validaban como médico, profesionista, maestrías, doctorados, de manera que tenía un respaldo para cuando decía algo estaba sustentado. Pero ahora, se oye muy feo, pero es real, cualquier ignorante llega a las masas. Cualquiera. Y dice barbaridades, barbaridades. Y lo siguen y le creen. Y nuestros hijos están envueltos en todo ese ambiente. Estamos hablando, enfocándonos hoy, como es Día del Niño, a los más pequeños, ¿verdad? En los que empiezan a tener acceso a todo ese contenido, no tienen la capacidad para discernir. A un grandote todavía no la tienen, menos cuando están chiquitos. Y eso implica un peligro que los padres deben de tener de forma consciente y deben enfrentar de forma consciente. Dice Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Fíjate, mientras aún hay esperanza. ¿Por qué? Porque nuestros hijos desde pequeños empiezan a absorber conocimiento y si no son capaces de filtrarlo, van a cometer serios errores. Su percepción del mundo empieza a distorsionarse y se aleja completamente de la realidad en muchas ocasiones. Nuestra juventud, hoy en día, creo, ha sido de la más confundida en toda la historia de la humanidad. Antes, los jóvenes pensaban quizás en mantenerse lejos de los vicios, tenían claros muchísimos problemas, drogas, ideologías extrañas. Ahora ni siquiera saben si son hombre, mujer, perro, caballo o algo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, tienen tanta información. Me acuerdo, me voy a ir ya muy viejo, pero cuando yo nací no había internet. De hecho, el internet empezó a propagarse en México cuando yo estaba en la universidad. A mí me tocó ver, desde el punto de vista profesional, el inicio de internet y cómo se fue propagando, ¿verdad? Y me acuerdo muy claro que al principio decía, imagínate que todo el mundo tiene acceso ilimitado a la información. Si la humanidad ha alcanzado grandes logros con muy poca información, imagínate los logros que alcanzaremos cuando todos los hombres tengan acceso a toda la información que necesiten. Y en ese entonces se pensaba que la falta de información era el problema. No podíamos ser mejores personas, no podíamos hacer verdaderos avances, no podíamos mejorar la sociedad porque nos faltaba información. Y la apuesta es que con la información al alcance para todos, la sociedad crecería exponencialmente. ¿Y qué nos pasó? Estamos peor que como estábamos. Así que el problema no era la falta de información. El problema es las decisiones que tomas con la información, sea mucha o sea poca. Claro que siempre va a ser una mejor decisión aquella que está basada en más información. Pero la cantidad de información que te llega, se descubre, o estamos descubriendo en este proceso,
genera más problemas que beneficios cuando no sabes filtrarla. Nuestra cultura no tiene estándares de lo que es bueno y lo que es malo. Cada quien maneja, entre comillas, su verdad. Estamos como en el libro de los jueces, que repetidamente dice cada uno hacía lo que mejor le parecía. Hace poco escuché en una entrevista a una maestra de matemáticas asegurando en una entrevista en vivo que hoy en día, con todos los avances que tenemos en cuanto a ideologías, ya no puedes asegurar que 2 más 2 es igual a 4. Ella afirmaba que ahora 2 más 2 puede ser 5 o 6, dependiendo de qué tan seguro se siente la persona que lo afirma. Dime, ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿Qué se requiere para que una autodenominada maestra de matemáticas te diga que 2 más 2 puede ser 5 o 6? Porque la verdad depende del individuo. Así que los padres de ahora tienen un serio problema enfrente, que si no enfrentas adecuadamente, va a pasarte lo que dice este versículo, te vas a hacer cómplice de la muerte de tu hijo. Cómplice. Entonces analicemos con detalle lo que dice este proverbio. De nuevo, Proverbio 6:20, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Van a poder ver en la decoración que están resaltadas las palabras mandamiento y enseñanza. Mandamiento, fíjate bien, en hebreo es mitzvah, aquello que fue mandado, ley, ordenanza o precepto. Quien haya tenido algún acercamiento con los judíos, quizás ha escuchado el término bar mitzvah o bat mitzvah. Si la palabra mitzvah es mandamiento, ¿qué es este evento que hacen los judíos? Tengo entendido, las mujeres a los 12 años, los hombres a los 13 años, le tienen su bar mitzvah, y es todo un evento, y hay invitados, y se dan regalos, y hay comida. ¿Qué es lo que se celebra aquí? Bueno, según algunos sitios de información sobre judaísmo encontré que este evento significa literalmente hijo de los mandamientos. La celebración de un bar mitzvah significa que la joven o el joven pasarán a ser, de ahí en adelante, judíos activos y responsables en la sinagoga y en la comunidad judía en general. Es decir, cuando dicen que el bar mitzvah, los mandamientos, cuando un niño, un adolescente ya hace o pasa por ese proceso, está diciendo que ahora se sujeta a los mandamientos de la Biblia. Es algo parecido a la membresía que te manejamos en Árbol Plantado, pero no a esa edad. ¿En qué consiste ser miembro del Árbol Plantado? Que dices, me apego a lo que dice la Escritura con respecto a lo que un cristiano debe de hacer, a las responsabilidades que eso implica. Entonces dice, obedece los mitzvah de tu padre y la enseñanza de tu madre. La palabra enseñanza es Torah. ¿Qué es la Torah? Así se le llama a los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Qué es la Torah? En hebreo, instrucción, ley, dirección. Entonces, tanto mitzvah como Torah está asociado a mandatos, mandamientos. Mandamientos que da el padre, reglas que pone el padre, mandamientos y reglas que pone la madre. Los dos, no nada más uno, ¿verdad? Los dos están involucrados. La parte que el padre puede dar, la parte que la madre puede dar. Y aquí es donde vemos que hay problemas en familias disfuncionales, porque cuando falta el padre o la madre, no es cierto eso que dicen yo soy padre y madre a la vez. No es cierto. Bíblicamente es falso. Si no está el padre, van a faltar esos mandamientos, instrucciones que solo un padre puede dar. Si no está la madre, van a faltar esos mandamientos e instrucciones que solo una madre puede dar, que son dos perspectivas diferentes. Ya lo he dicho anteriormente, bíblicamente o tienes el egalitarianismo o el complementarianismo. O hombre y mujer son iguales, o la otra postura es hombre y mujer son complemento. Lo he dicho en distintas ocasiones. Me parece que la única postura bíblica al respecto es el complementarianismo. Hombres y mujeres no somos iguales, nos complementamos uno al otro. Así que cuando hablamos de la educación de ambos padres para con los hijos, cuando uno de los padres no está, hay una deficiencia. Y tienes que hacer algo al respecto, y ahí es donde la iglesia tiene parte en este asunto. Por eso decía el pastor Ismael, no venimos a celebrar a nuestros hijos, sino a los niños de la iglesia como iglesia. Quisimos dejar muy claro, porque puede haber, y hay familias entre nosotros que dicen, yo no tengo hijos, o mis hijos ya están grandotes. ¿Para qué vengo?
No, es que no es un evento de papás para sus hijos, es la iglesia para los niños en la congregación. Porque entre nosotros también hay familias disfuncionales. ¿Y cómo van a recibir esa parte que les falta? Bueno, no va a ser la iglesia un reemplazo de un padre o de una madre, pero sí puede dar el ambiente, los elementos, el ejemplo necesario para que se comprenda cómo debe de ser cuando el niño no lo tiene en su casa. Entonces, tanto el padre como la madre dan mandatos, instrucciones para sus hijos. Obedécelos, no los desprecies, no los olvides. Y luego nos explica Salomón por qué. Proverbios 6, 21 al 23. Dice, grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Desglosemos esto por partes. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. La palabra corazón en hebreo, lev, es el hombre interior, tu mente, quién eres, tu conciencia. Grábatelos en el corazón. Tienes que tenerlo siempre presente en tu mente, estar consciente de esos mandatos, no necesariamente memorizarlos, ¿verdad? Pero tienes que tenerlos presentes. Y cuando dice cuélgatelos al cuello, eso es lo que literalmente dice en hebreo. ¿Qué implica? Cuando traes algo colgado al cuello, es imposible que dejes de estar consciente de que lo traes, ¿verdad? Entonces, está diciendo, ten siempre presente lo que te enseña tu padre y lo que te enseña tu madre. ¿Por qué? Dice, cuando camines, versículo 22, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. O sea, siempre estarán contigo. ¿Por qué es eso importante? Bueno, como padres, los que son padres todavía, quizás los que tienen sus hijos todavía pequeñitos, no tienen más fresco esto que voy a comentar. Mis hijos ya crecieron, el menor tiene 14, la mayor hace unos cuantos días, acaba de cumplir 18 años de edad, ya soy padre de una mujer adulta. La edad de niños y gritar y llorar y eso pasó hace mucho, de hecho ya perdí la capacidad de ser inmune a eso. Cuando tienes niños pequeñitos, yo tenía los 3 seguiditos, era una gritadera. Siempre para todo gritan, así es como se expresan los niños, por todo lloran, por todo gritan, no necesariamente porque están chiflados, unos sí están muy chiflados, pero así se comunican, tienen tanta energía que así la expresan y la sacan y hablan, entonces te vuelves inmune, ¿verdad? Tu cerebro es capaz de manipular cierta cantidad de decibeles sin problema. Pero cuando ya te alejas de ese ambiente y tengo sobrinos y están en esa edad, es una gritadera y tu cerebro no la puede procesar igual, ¿verdad? Pierdes esa capacidad y tendemos a olvidarnos de esas cosas. Y cuando venimos aquí a la iglesia y oyes que están gritando y llorando, y dices, ay, ¿qué pasa con los niños? Bueno, acuérdate de los tuyos, ¿verdad? Y los papás de ellos ahorita son inmunes, no les molesta, y están tranquilos. Apenas que los veas en la casa. Pero como iglesia tenemos que ser pacientes, decir, ok, esa es la edad en que los niños gritan, corren. Yo me acuerdo que hace mucho nos criticaban mucho cuando venían personas porque veían a los niños corriendo. Decían, es la casa del Señor. ¿Cómo están corriendo en la casa del Señor? Algunas veces se subían aquí arriba y decían, el altar, están profanando el altar. No, el altar quedó destruido con el templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo, ¿verdad? No se volvió a erigir ningún otro altar porque ya no es necesario, porque ya no hay un templo del Señor físico, porque la Biblia asegura que nosotros somos el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto es un auditorio y ya. Y los niños necesitan correr. Obviamente hay que proveer seguridad, ¿verdad? Y no les dejamos brincar acá porque hacen destrozo en los equipos, no porque sea un lugar sagrado. Pero andan corriendo y todo, y sí, los dejamos correr. Tenemos que permitir que experimenten, que gastan sus energías y todos somos parte de eso. Aprender que así son los niños, quizás ya no te acuerdas, acuérdate cómo era y tener paciencia. Pero el punto es que como padres sabemos que cuando tratas de enseñarle a tus hijos cosas importantes, les dices, mira, haz esto, pero no vayas a hacer esto. Estoy de acuerdo que todos los padres van a estar de acuerdo conmigo en que justo cuando van a hacer lo que les dijiste,
hacen lo que les dijiste que no hicieran y no hacen lo que les dijiste que hicieran. No hacen caso. Y dices, bueno, ¿cómo te los explico? Mira, yo soy no sé qué, y tú quién sabe qué, y no hagas eso. Como quieran, no te hacen caso. Entonces empiezas a preocuparte cuando empiezan a crecer, porque dices, por más que les digo, no entienden. No pueden adelantarse a su edad. No pueden a veces decir, a ver, voy a hacer un alto, voy a reflexionar sobre mis acciones antes de hacerlas. Van y hacen lo que quieren hacer y ya, son niños. Pero entonces empieza a generar esta incertidumbre en los papás. Bueno, a cierta edad tú puedes estar con ellos, los tienes aquí, porque sabes qué están diciendo, qué están haciendo, qué les están diciendo y tú tienes control. Y entonces, como esa etapa dura muchos años, te olvidas del problema, porque tú los tienes controlados. Tú monitoreas lo que está pasando con ellos, sabes lo que están diciendo, tienes un control, pero ese control lo empiezas a perder. Conforme avanza el tiempo, ya no puedes tenerlos aquí, los tienes que ir a dejar al kinder, a la primaria. Y ahí se van a enfrentar con bullying, con abusos de autoridad, con depredadores sexuales y de muchos otros tipos que hay. Y empiezas a preocuparte, ¿cómo le voy a hacer para decirle a mi hijo que eso no es bueno? ¿Cómo voy a hacer para quitarle esa mala influencia? Porque siempre hay niños y dices, qué bárbaro, ¿cómo es que ese niño tan chiquito está tan pervertido, tan torcido en su comportamiento? Hay un problema con su familia, pero le dice cosas a tus hijos que no debería decirles, los invita a cosas que no debería invitarlos. Y entonces empiezas a preocuparte más. ¿Cómo le hago para evitar que mis hijos cometan errores graves cuando yo no estoy allí? Yo creo que todo padre debe pasar por esa situación. Y todos deberían llegar a un punto de resignación, donde dices, no voy a poder estar con ellos siempre. No se puede. Yo creo que los primeros en darse cuenta deben de ser el papá, porque es el que sale a trabajar la mayor parte del tiempo. La mamá todavía se aferra a tener control absoluto de lo que sus hijos hacen. Pero va a empezar el tiempo, van a empezar a salirse, duran más tiempo en la escuela, tienen otras actividades, y tú sabes que empiezan a involucrarse con otras personas y pierdes control de lo que escuchan. Pierdes control de lo que hacen. Ahora tienes que pedir información al maestro, al coach, al familiar, al vecino, qué pasó, qué dijeron. Te dicen, es que tu hijo hizo. Y dice, no es cierto, mi hijo es un ángel del cielo, no te creo nada. Y sí lo hizo. Y empiezan todos estos problemas de que no, que a mi hijo me le están diciendo cosas que él no hace, que no, es que su hijo es bien chiflado, y empiezan a pelearse los papás porque ya no tienen la información que antes tenían. Y se rehúsan a creerla. He visto niños tan chiflados que da coraje nomás de acordarse. Y sus papás no creen que son chiflados. Aunque se los digas, dicen, no es cierto, mi hijo no es así. Oye, ¿cómo le hago? Lo voy a grabar. Y no, es Photoshop. Se resisten a creerlo. ¿Por qué? Porque el concepto de lo que ellos creen que son sus hijos se desactualizó por completo. Sus hijos cambiaron. Ya no piensan igual, ya no razonan igual, recibieron información no de ti, sino de otras fuentes. Y muchas veces creyeron esa información a una contra tuya. Y sabes que se te está saliendo de las manos. ¿Cómo le haces para que tu hijo no sea presa de tantas cosas que hay en el mundo? ¿Cómo controlas lo que está viendo o escuchando en internet? En mi casa no se ve eso, es que no lo hace en tu casa. En todos lados tiene acceso. ¿Verdad? Y si él no lo tiene, alguien más lo tiene y se lo pasa. Entonces, como padres es fácil ver que nuestros hijos corren peligro. Siempre están expuestos al peligro. Y si conoces de la Biblia, conoces de la palabra de Dios, sabes que el peligro es aún mayor. Porque para el mundo muchas cosas de las que ven, se les parece, les hacen, es como si fuese normal. Es lo normal. Pero alguien que conoce la palabra dice, eso no es normal. Nunca lo ha sido. Quizás era normal en Sodoma y Gomorra. Pero bíblicamente es grave. Y mucha gente no lo ve y ni se preocupa. Pero es la ignorancia de no saber lo que les da tranquilidad. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios y ves
todo lo que tus hijos pueden escuchar, todo lo que pueden ver, todo lo que les podrían hacer, algunos entran en crisis. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque eso es lo que habla este proverbio. ¿Cómo le haces, por ejemplo, para proteger a tu hijo? Y como padres, que desearíamos estar siempre con ellos para filtrar lo que escuchen, para corregirlos cuando hablen, para impedir que hagan maldades, para decirles cómo se deben de portar bien, bueno, te vas a dar cuenta que no se puede. Y te resignas y tienes que buscar otra forma de poder ayudar a tus hijos. Pero actualmente, o ya tiene años, esta situación que los padres no quieren resignarse. Y pretenden seguir teniendo una especie de control sobre aquello a lo cual sus hijos van a estar expuestos. Ejemplo, lo he visto ya durante años, las competencias. En mis tiempos, el bullying existía, pero nunca fue un problema grave. ¿Quién sabía o quién sabe de la otra generación ya pasada cómo se resuelve el bullying? Bien pocos. Es un conocimiento que se está perdiendo, ¿eh? Y se oye feo, pero el bullying se resuelve a golpes. Y algunos rasgan sus vestiduras cada que me oyen. Molestas al que se deja. Cuando ya no se deja, ya no es atractivo molestarlo. ¿Pero qué es lo que están haciendo los padres? Cuando había competencias, ganaba el primero, segundo y tercer lugar. Y los demás, nada. Hoy un premio de consolación, nada, porque tú no ganaste, ¿verdad? Y veías cómo quedaba el primer lugar, el segundo, y decías, yo no alcancé nada. ¿Se sentía feo? Sí. Sobre todo cuando te habías esforzado mucho. ¿Y qué hacías? Sí, algunos lloraban, se estaban tristes un tiempo, y ya. ¿Sabías? Eso pasa. Y le pasa a muchos. Qué bueno sería ser ese primer lugar. Algunos pocos sí fueron esos primeros lugares. Pero muchas veces intentabas y no ganabas. Y ni modo, te adaptas. Así es, no siempre se gana, ¿verdad? Pero ¿qué hacen los padres hoy en día? Fíjate bien, tú te ibas adaptando al mundo. Te ibas adaptando a la realidad. Si yo llegaba triste porque no gané el primer lugar, en mi casa decían, pues ni modo, para la otra. Échale ganas y para la otra. Listo. No hay más. Hoy en día los padres pretenden cambiar el mundo para poder tener control de sus hijos. Porque ahora resulta que ya no hay primero, segundo y tercer lugar, sino que todos reciben el trofeo. Porque todos son ganadores. ¿Lo has visto? Oye, van a competir, ok, ¿y el primer lugar? No, aquí no hay primer lugar. Eso es discriminación. Aquí todos son ganadores. No sé si se han puesto a pensar que si todos son ganadores, entonces nadie lo es. ¿Verdad? Lo que deberían decir es, aquí no hay ganadores. Esa es la manera correcta de describirlo. Pero ¿cómo no? Si yo vi que uno llegó primero, pero aquí no discriminamos a nadie. Entonces, fíjate, el razonamiento, porque he tenido cercanía a algunos de esos padres que tienen ese razonamiento. Y de hecho nos pasó aquí en Árbol Plantado hace algunos años. El razonamiento es, se siente muy feo perder. Así que nadie pierde. Hacemos una competencia, el que gana se siente muy bien, así que todos ganan. ¿Se entiende la lógica? Entonces, hagamos esta competencia y todos son ganadores y todos son felices y nadie va a estar triste y nuestros hijos no van a vivir lo que nosotros vivimos cuando perdías. Se maneja como amor a los hijos. Estás amando a tu hijo y le evitas el dolor del fracaso. ¿Ok? ¿Quién ha visto un ejemplo de esos ya en la vida real? Muy pocos. Bueno, hay muchos. Y ya saben que nuestro país vecino siempre llega primero allá y luego viene para acá. Allá hay más todavía de eso.
y no tarda en llegar por acá con más fuerza. ¿Cómo le hacen los padres para tratar de cambiar el mundo con el objetivo de proteger a sus hijos? Cambian las reglas del juego. Una. Dos, los aíslan. Tú no haces esto, tú no compites. ¿Por qué? Porque se siente muy feo perder. Y si gano, hombre, ¿cuál gano? No creo que vayas a ganar, así que mejor tú no juegas. Y eso lo hacen en el nombre del amor, y así están enseñando a los hijos. No sé si tú puedes ver un tremendo error en esto o te parece normal. ¿Cómo enfrentas eso? Dices, bueno, lo hace el mundo. Sucedió aquí en la iglesia. Cuando dimos hace algunos años un enfoque muy cercano a las clases dominicales de los niños. Y estábamos buscando la manera de medir si eso está funcionando, si a los niños les está sirviendo o no. Siempre ha sido claro, y espero que siga claro, que la iglesia no tiene ninguna responsabilidad de enseñar a los niños en clases dominicales. Bíblicamente esa es responsabilidad de los padres. Y siempre hemos puesto esta regla. Si la escuela dominical hace que los padres no cumplan su responsabilidad, la quitamos. Porque estaríamos yendo en contra de la Escritura al tratar de suplantar la responsabilidad de los padres. Y sí, hay padres que piensan que la responsabilidad es de la iglesia. Y si sus hijos no salen, pues no les enseñas en la iglesia. Eres tú el responsable de enseñarles. Lo que se hace en la iglesia con los niños es un apoyo a los padres. Y lo implementamos porque como llegaban de doctrina errada, empezaban de cero igual que sus hijos. Entonces, ¿cómo le hacemos para que le enseñen a sus hijos si los padres tampoco saben? Clases para los niños y para los padres. Primero lo ven los padres y de forma desfasada los hijos, para que cuando los hijos tengan dudas, sus padres ya lo vieron y pueda ser de apoyo para que los padres cumplan el compromiso de enseñar a sus hijos. Entonces dijimos, vamos a medir, ¿está funcionando o no está funcionando? ¿Cómo sabes si un niño está aprendiendo o no? Le pones un examen, de manera más simple. Entonces iban a tener clase y les ponías un examen. ¿El examen para qué servía? Ver si el niño entendió. Evalúas la efectividad de las clases, evalúas a los maestros y de paso a los papás si están cumpliendo su responsabilidad o no. ¿Verdad? O sea que eso iba a generar muchísima información para poder saber si lo que estamos haciendo funciona. Lo empezamos a implementar. Y empezamos a ver que sí, había niños que tenían muy buen desempeño, entendían todo, asociamos maestros que eran muy hábiles al enseñar a los niños. Había otros maestros que todos salieron mal. No creo que todos los niños estén mal. Ahí muy claramente hay un problema con el maestro y hay que tiene que cambiar la estrategia o tenemos que cambiar el maestro. ¿Verdad? Entonces empezamos a avanzar, vimos que había niños que se esforzaban y dijimos, vamos a darle un diploma a los que saquen mejor calificación. Y el diploma era tanto para el niño como para sus padres, porque es un trabajo en conjunto, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó? Empezaron a quejarse algunas mamás. Están discriminando a los niños. Porque mi hijo se quedó todo triste porque no sacó diploma. Y eso no debe pasar en la casa de Dios. ¿Cómo respondes a eso? ¿Qué dirías? Piensa. Dices, no, pues sí. ¿Estamos nosotros haciendo que tu hijo se siente triste? Perdóname, Señor. Vamos a quitarlo. ¿Qué responderías? Bueno, la respuesta no es complicada. La respuesta es simple. A ver, el diploma se da como una recompensa al esfuerzo, ¿verdad? Claramente hay niños que se esforzaban más que otros, papás que se esforzaban más que otros. Si quieres motivar a los que están esforzándose, hay una especie de recompensa. Así que le tuvimos que explicar a esas mamás que el propio Jesús, en su ministerio terrenal, habló de la parábola de los talentos y de las minas, la doctrina de la mayordomía. ¿En qué consiste? En que hay una recompensa según tu desempeño. Al que multiplicó 10 veces más, le daban 10 veces más. Al que multiplicó 5 veces más, 5 veces más. Y al que no multiplicó nada, le quitan lo que tenía. El concepto de recompensa por desempeño es bíblico. Pero discriminas. ¿Estás discriminando a los niños, sí o no? Dices,
estos sí saben, estos no saben, es discriminación. ¿Sí o no? Levanta el cabano y dice, no, claro que no. No, no le saque. Ok. ¿Quién dice, sí, amén, estamos discriminando? Ahí hay uno que dice, sí. Nomás uno. Sí estamos discriminando. Dime, cuando Jesús dice que hay ovejas de él y hay otros que son del diablo, ¿está discriminando? Sí. Cuando Dios llamó a Abraham y no al resto de su familia, ¿discriminó a su familia? Sí. Cuando Dios eligió a los israelitas y no a las naciones, ¿no discriminó a las naciones? Sí. Cuando a ti te hizo nacer de nuevo y a tus amigos o tus familiares no hizo discriminación, sí. El problema es que la discriminación no es algo malo en sí mismo. A ver, mujer que estás casada, ¿discriminaste a otros para casarte con este viejo que tienes? Imagínate que alguien que te pretendía, que no te gusta, dice, oye, ¿no me puedes discriminar? ¿Qué le dirías? Ay, no, perdón, vamos a casarnos. Cuando vas a pedir trabajo y hay varios candidatos, ¿no es discriminarlos a todos para quedarse con uno? Sí. La discriminación está en toda la Biblia. En toda la Biblia. Y está en toda la vida cotidiana. Mientras sea discriminación justificada, es correcto. El problema es la discriminación injustificada. Ah, tú eres morenito, tú no entras aquí. Dice, ay, espérame, me estás discriminando injustificadamente. ¿Verdad? Porque aún a los aguacates los discriminas. Cuando estás escogiendo entre aguacates, estás discriminando a los aguados, los manoseados, y te lleva a los mejorcitos. Mira, discriminadora de aguacates. Todos los días discriminas cosas, discriminas personas. Todos los días. ¿Verdad? El problema no es la discriminación, si está justificada. El problema es discriminar injustificadamente. Entonces, si tú dices, este diploma es por desempeño, estoy discriminando, sí, con justa razón. Con justa razón, y eso jamás será un problema en la Escritura, porque eso es lo que Dios hace. Aún con los que van al infierno. Jesús dijo que el pecado para las ciudades que estaban ahí, en donde estaba predicando y haciendo milagros, iba a ser mayor el castigo para ellas que Sodoma y Gomorra. Fíjate bien esto, la realidad cotidiana está basada en la discriminación. Todas tus decisiones están basadas en discriminar, pero tiene que ser justificadamente. Si no hay razón para tal discriminación, entonces estás haciendo lo malo. Pero fíjate bien, como algunos, incluso los padres de familia, entran en conflicto cuando oyen discriminación. Y lo que saben de escritura no sirve porque dicen, no, discriminar está mal. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Y qué hace Dios? ¿Y qué sucederá en el juicio del gran trono blanco? Fíjate bien cómo estás tan empapado de la cultura que ni siquiera razonas la palabra de Dios para darte cuenta que la cultura está mal, por cómo enseña que la discriminación es algo malo en sí mismo. Cuando ellos mismos discriminan, o te discriminan a ti cuando dices que no estás de acuerdo. Tus hijos no tienen la capacidad de discernir si lo que les están enseñando está bien o mal. Y dices, bueno, los voy a poner en una burbuja. Todo lo que van a hacer ellos está relacionado a mi control. Y muchos cristianos dicen, kinder cristiano, primaria cristiana, secundaria cristiana, prepa cristiana, y luego ahora sí vete a la universidad, y la gran mayoría de esos jóvenes abandonan el cristianismo por completo. ¿Por qué? Porque son unos ignorantes de la vida real a la que se están enfrentando. ¿Qué tan frecuente es escuchar maldiciones en la gente aquí en nuestra ciudad? Esas son las únicas palabras en el vocabulario de muchos, ¿verdad? Imagínate, tu hijo jamás las escucha. No digo que tú las digas, ¿verdad? Pero las has mantenido aislado y nunca las escucha. Llega al mundo real y le hablan con maldiciones. ¿Qué va a pasar con él?
se va a ofender. Ay, me dijo cabra en aumentativo. ¿Por qué? ¿Por qué me hablas así? Y va a tener un serio conflicto en socializar. No sabe que así habla la gente. ¿Cómo preparas a tus hijos para la realidad? ¿Los pones en una burbuja o pretendes cambiar el mundo para que no les pase? Y eso lo consideran amor, y es opuesto a lo que la Biblia dice. Por eso es muy importante que entendamos. Vamos otra vez a Proverbios 6:22. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermes, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. Fíjate bien, tú no puedes estar eso, tú no puedes hacer eso, tú no puedes estar ahí siempre. Pero lo que le enseñaste, sí, donde quiera que esté. Donde quiera que esté, lo que le has enseñado y que él comprendió, ahí está. Que le haga caso o no, esa es otra cosa. Pero ahí está, cuando sale, cuando se acuesta, cuando se levanta. Ahora vamos al versículo 23. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino de la vida. ¿Qué significa eso? Que en medio de tanta oscuridad, conocer los mandamientos bíblicos, lo que es el bien, según el estándar divino. Nuestro estándar del bien es Dios. Todo lo que no sea como Él es malo. Tenemos un estándar absoluto para determinar si algo es bueno o es malo. Es como Dios dice, no, es malo. Así de simple. Nuestra cultura no tiene ningún estándar, cada quien hace lo que quiere. Cuando tú le enseñas a tu hijo que hay un estándar objetivo y le enseñas a razonar por qué, cuando traten de persuadirlo de otras cosas, él va a tener aquí muy claro qué es la realidad. Va a tener luz y va a poder decidir qué hacer. Ya sea que decida bien o decida mal, lo hace con luz, no lo hace en oscuridad. Apaga la lámpara y pídele al niño que vaya de un punto A a un punto B. No hay luz, va a tropezar, se va a pegar, quizás se va a alcanzar el punto que le dijiste, pero va a tener muchas dificultades. Pero cuando enciendes una lámpara y le dices ve del punto A al punto B, aunque batalle un poquito para adaptarse, va a encontrar el camino. En eso consiste la instrucción de los padres para los hijos. Que tú no vas a poder estar allí, no vas a poder controlar lo que escuchan ni lo que ven, pero lo que les enseñas, ahí va a estar siempre. Y va a ser la manera en que ellos van a poder tener luz en medio de esta generación tan confundida. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Lo mismo que está diciendo Salomón con respecto a la disciplina de los padres. Lámpara y luz. El salmista lo refiere a la palabra de Dios. Salomón está hablando de lo que los padres enseñan. Por consecuencia, lo que están enseñando los padres es la palabra de Dios. El estatus de tener hijos, de ser papá o mamá, no te hace sabio para enseñar, ¿verdad? Hay padres que no deberían tener hijos por lo que hacen con ellos y lo que les enseñan. Así que para que un padre pueda instruir a su hijo de manera que tenga lámpara en su camino, luz en donde se encuentra, tiene que ser la palabra de Dios para que pueda decidir, para que entienda qué está bien y qué está mal y entonces decida qué acción va a tomar. Pero eso es lo que los padres tienen que hacer, eso es lo que le tienen que enseñar. No se trata de que necesariamente entiendan que Jonás se lo comió a la ballena. Sí, a cierta edad eso les sirve, pero ya más grandes no les sirve para nada. Para nada. A menos que le enseñes a entender cuál era el problema de Jonás. ¿Por qué Dios mandó ese pez? ¿Por qué después lo escupió? Si entiende las razones, entonces va a poder tener oportunidad de aplicarlo a su vida y entender cuál es el problema. Y cuando le venga la tentación, la situación, la invitación, él pueda decir, esto es lo que se supone que debo de hacer. Y decida con luz. Nosotros tenemos como luz la palabra de Dios y como quiera muchas veces decidimos lo opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Pero decides con luz. Eso es lo que buscamos para nuestros hijos. Entonces, enfócate en estas tres áreas. Desde que están chiquitos, la familia, la escuela, la iglesia. Eso es, al principio, todo el mundo de tus hijos. ¿Cómo les vas a enseñar? Cada hijo es diferente.
aprende y entiende de forma diferente. Tienes que darle la información teórica, tienes que hacer que la aplique y aparte hay otra enseñanza a largo plazo. Son 3 factores los que tienes que estar tomando en cuenta y no puedo entrar en ellos por tiempo. Número 1, la teoría. ¿Qué es bueno? ¿Por qué es bueno? Tus reglas, ¿por qué esas reglas? ¿Por qué son útiles las reglas? ¿Se entiende? Tiene que captar por qué, de dónde viene eso, cómo razonas esa conclusión. Esa es información en su mente. Luego, práctica, aplícalo. ¿Ves lo que está pasando aquí? Hay que tomar una decisión. ¿Qué decides? Acuérdate que vimos esto. Acuérdate que dijimos esto. Haz esto. Que él vea cómo se aterriza el conocimiento bíblico en una acción. ¿Se entiende? Así estás diciendo, esto es conocimiento. Esto que estás haciendo es sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Saber cómo. Si no, nada más le das conocimiento, que es lo que sucede aquí en la escuela dominical de niños, nada más es darles conocimiento. Si tú no haces que ese conocimiento lo lleven a la práctica, no adquieren sabiduría. Y ese conocimiento va a ser olvidado por completo. Tú tienes que buscar la manera de que apliquen lo que les estás enseñando. ¿Se entiende? Luego, a largo plazo, ¿qué va a hacer tu hijo cuando esté grande? ¿Qué va a estudiar? ¿Tienes idea? Dices, no, pues está muy difícil, ¿qué va a escoger? No se trata nada más de qué va a escoger. Cuando vemos en la Escritura dice que Dios ha dado dones, ¿verdad? Y talentos. Y hacemos una distinción entre don y talento. Un don, como dice la Escritura, es aquello que Dios ha dado no para beneficio tuyo, sino para beneficio de la iglesia. Un talento es aquello que Dios te ha dado para que tú te beneficies. Así que alguien puede ser muy bueno nadando y eso en nada va a beneficiar a la iglesia, ¿verdad? A menos que haya bautizos y se nos esté ahogando alguno, ¿verdad? Entonces, el talento, si tú eres bueno nadando y entras a competencias y te haces profesional, te puede ir muy bien. Te beneficias de eso, pero la iglesia no. Y un don, como el servir, beneficia a la congregación. Quizás a ti no. Entonces hay una instrucción a largo plazo que tienes que ver en tus hijos. Tienes que detectar qué es el talento o talentos que Dios le dio. Y eso no lo puedes detectar así de inmediato. Tienes que estar observando qué hacen, cómo se comportan, llevándolos a hacer distintas actividades, a ver en qué son buenos. Dios les dio talentos, es un hecho. Encuéntralos. Tu hijo no los va a poder encontrar por sí solo. Encuéntralos, involúcralo, hazlo que haga actividades. Tienes que encontrar qué es lo que Dios le dio, porque ese es el enfoque que debe seguir. Ahí está la capacidad, ahora domínala. Cuando tu hijo, si Dios te lo permite, va a llegar a la universidad, ¿qué voy a estudiar? ¿En qué te vas a basar? ¿Qué talentos tiene? Para que escoja una carrera asociada a esos talentos y pueda sobresalir. Quiere poner un negocio en que eres bueno. Y entonces enfócate. Tu hijo, cuando está pequeño y va creciendo, no tiene conciencia de sus talentos. Y es más, a veces lo forzas a que haga cosas, que vaya a prácticas, a él no le interesa. Pero no lo haces pensando en que si le interesa o no a él, sino que a largo plazo esa información va a ser muy útil para que sepa qué va a hacer con su vida. ¿Se entiende? Una encuesta, y me preocupa mucho esto, una encuesta que vi hace poco en México se supone, supuestamente del INEGI, de una autoridad, le preguntaron a los jóvenes qué querían ser de grandes. ¿Qué crees que contestó aproximadamente el 90% de los jóvenes? Influencers. Influencers. Ok, imagínate, el 90% son influencers. Se enferman, ¿quién los va a atender? ¿Quién? ¿Cómo vas a dar servicio con el 10% de médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, informáticos, etcétera, etcétera, que hacen que la sociedad funcione si todos quieren ser influencers? ¿Por qué quieren ser influencers? ¿A poco ese es ahora Dios a todos les dio el talento de ser influencers? Están perdidísimos. Perdidísimos.
Y nuestros hijos no se pierdan en eso. ¿Quieres ser influencer? Muy bien, primero estudia tu carrera. ¿Me explico? ¿Es pecado ser influencer? No. Gracias. No es pecado ser influencer. El problema es que pienses que porque son muy agradables los influencers, tú también debes de ser influencer. Ah, sí, porque hay influencers que se vuelven millonarios de inmediato. Sí, pero no te has puesto a ver todos los que no lo han logrado, que son muchísimos más. ¿Y qué vas a hacer si tú no lo logras? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir intentando? 30 años, 30 y tantos, y todavía sigues luchando por ser influencer. El tiempo se pasa muy rápido. La edad para estudiar se pasa muy rápido. ¿Quieres hacerlo más grande? Se puede, pero te va a costar el doble o el triple. Así que nuestros hijos tienen que recibir instrucción de ambos padres para que tengan luz y puedan avanzar. Hoy queremos celebrar a los niños. Esa es la manera correcta de mostrar amor a los niños, mostrándoles el ejemplo correcto. Cuando estamos en congregación y tenemos familias disfuncionales, ¿cómo puede un niño ver que es un padre si no lo tiene en su casa? Aquí. Por eso es importante que la iglesia conviva. No viejos con viejos, jóvenes con jóvenes. Sí, también eso trae beneficio, pero tiene que haber comunión todos con todos, de manera que los viejos se vayan renovando y actualizando un poco con los jóvenes. Que los jóvenes vean el modelo de lo que es un cristiano en los viejos. Que los niños entiendan qué es un padre, qué es una madre, cómo son los papás, cómo son las mamás, cómo deben de ser los tíos, cómo deben de ser los hermanos. Esta es la familia de Cristo. ¿Se entiende la importancia? Entonces, si alguien se quedó pensando, mi hijo quiere ser influencer, también si quiere ser influencer, pero que no deje sus estudios. Sigue buscando sus talentos. Tiene que aportar algo a la sociedad. Si no, nos va a pasar como otros países, no hay jóvenes. ¿Sí sabías? Bueno, quizás te voy a dar ideas, pero te pagan muy buen dinero por irte a vivir allá si tienes hijos. Te consiguen todo. Trabajo, casa, auto, clases del idioma, una pensión por cada hijo que tengas, te va a buen dinero con tal de que te vayas para allá. Tu hijo, tú sabes, cierta profesión, hay países donde esos casi no hay y te pagan mucho por irte para allá. No todo está aquí en México, menos ahora con la globalización que hay. Pero tienes que estar preparado tú para poder preparar a tus hijos y que puedan enfrentarse al mundo que les tocó vivir. Como iglesia hacemos este alto. Nuestros niños. Digo nuestros porque todos como iglesia tenemos responsabilidad con los niños que Dios ha concedido en esta congregación. Ahí viene el campamento. Todavía no vamos a darle el visto bueno. Pero iba a ser una excelente oportunidad. Siempre ponemos que los niños también estén en las actividades. Otra vez hicimos el concepto de unas carreras de carros romanos, no sé quién se acuerde. ¿En qué consistía el carro romano? En que poníamos a dos personas que llevaban a un niño, un pie en un hombro y otro pie en el otro, y llevaba otro delante, y juntos, obviamente con cuidado, tenían que trasladarse del punto A al punto B y el que llegaba primero gana. Los niños felices de la vida involucrados con los adultos. Nosotros diciendo, ¿por qué me tocó este niño? Me hubieras puesto otro, porque quieres ganar, ¿verdad? Pero estás forzado a convivir. Y muchas veces ese es el único encuentro que ese niño va a tener con algo parecido a un tío, algo parecido a un papá. Para eso es la convivencia. ¿Se entiende? Nuestros niños son la próxima generación de cristianos. Si Dios nos concede eso. Nosotros estamos conscientes de la pésima doctrina que había y venimos a un cambio. Ahora las iglesias de pésima doctrina se han adaptado. Ya todos son bíblicos, dicen. Estaba hablando con una persona
Decía, que la iglesia que yo estoy acercando a lo que ok, nada más asegúrate de ir a una iglesia bíblica. O la iglesia que yo voy es bíblica. A ver, ¿qué te enseñan? No, me empezó a decir las barbaridades que le enseñan. No tiene nada de bíblico. El pastor siempre dice que son bíblicos. Ese hombre miente. Pero como dicen, la gente se va porque busca una iglesia bíblica. Yo soy una iglesia bíblica. Y ahora todos son bíblicos, dicen. ¿Y cómo sabes si realmente lo son? Tienes que discernir la palabra. ¿No la conoces? Eres presa fácil. Así que tenemos mucho que hacer con nuestros hijos. Y hoy hacemos este alto para reflexionar sobre eso. Tus hijos están pequeños, hay mucho que hacer. Ya están más grandotes, no es demasiado tarde. Hay que adaptar, enseñar. Este mundo cambia mucho. Si te quedas obsoleto, pones en riesgo a tus hijos. Convive con los más jóvenes, aquí hay. Pero no llegues, ¿cómo está la chaviza y cosas de eso? Que eso no funciona, ya lo intenté. No tienes que ser un chavorruco, como decimos acá. Bueno, me voy a peinar como los jóvenes y me voy a vestir con los jóvenes para que me acepten. No, por favor, no. Tu vejez, tu experiencia, aunque no estés actualizado en tecnología, si hablamos del cristianismo, es muy importante cuando lo modelas, cuando lo vives. Nuestra juventud no sabe qué es un hombre, no puede decir que es una mujer. Aquí se deben de ver qué son los hombres y qué son las mujeres. ¿Verdad? Así que hay mucho que hacer y hasta aquí dejamos el tema. Vamos a ponernos de pie para orar. Necesitamos mucho de Dios para esta tarea. Un último consejo para que podamos orar con entendimiento. Si tú dices, ok, voy a ponerme a enseñar a mis hijos. Esto es un punto muy importante. Tienes que encontrar un balance. Si pones muchas reglas basadas en el comportamiento externo, vas a crear pequeños fariseos. Si estás muy relajado en tus reglas y todo se basa en lo interior, en la intención, vas a generar paganos impíos. Tiene que haber un punto medio para que tu hijo entienda que sí, hay reglas estrictas, hay un comportamiento externo que tengo que cumplir, pero no es lo único. También hay perdón, también hay comprensión y también cuenta la intención. ¿Se entiende? Y eso es muy complicado de hacerlo. Depende de cada uno de tus hijos. Y humanamente es imposible que lo podamos hacer. Necesitamos a Dios. Nuestra responsabilidad es poner en nuestros hijos el conocimiento, buscar que lo lleven a la práctica. Pero el día de la tentación, el día de la decisión, es Dios el único que tiene el control. Confiamos en Él. Ya sea que mis hijos se equivoquen o que decidan lo correcto, debemos tener una conciencia limpia. Hice lo que estaba en mis manos. Lo demás queda a criterio de Dios. Y Dios es bueno, ¿verdad? Podemos descansar en Él. Así que vamos a orar. Señor, te rogamos que nos des la sensibilidad para comprender el problema al que como cristianos y familias cristianas nos exponemos cada día de nuestras vidas, Señor. Es mucha la información que se obtiene del mundo secular. A veces es tan poca la información que obtenemos en nuestra vida cristiana porque estamos ocupados, porque estamos saturados de otras cosas, que perdemos toda sensibilidad a la necesidad nuestra y de nuestros hijos para poder permanecer firmes en el mundo, para poder ser luz en las tinieblas como tú lo has mandado, Señor, para ser discípulos de las naciones, empezando por donde estamos. Señor, que tu misericordia, por medio de tu misericordia, Señor, seamos capacitados, por medio de tu gracia, conforme al propósito que tienes para nosotros y para nuestros hijos, podamos ser capacitados por medio de tu Espíritu Santo, para poder primero saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos, cómo lo enseñamos a nuestros hijos, cómo lo enseñamos a otros. Danos gracia para con nuestros hijos, Señor, danos la capacidad de hablar de manera que nos entiendan.
Ayúdanos, Padre, a encontrar cómo explicar que tu palabra jamás ha dejado de ser relevante, que los problemas de la humanidad, a pesar de la tecnología actual, siguen siendo los mismos de antaño. Ayúdanos, Señor, dándonos la capacidad de explicar por qué el conflicto en Sodoma y Gomorra sigue estando vigente, porque somos los mismos seres humanos corruptos que en aquel entonces. Danos claridad, Señor, luz para poder llevarle esa luz a nuestros hijos, para que a su vez, ya sea que ellos permanezcan firmes, Señor, o no, tú seas glorificado. Ayúdanos, Padre, para que nuestros hijos vivan en luz, para que puedan ser beneficiados, Señor, por nosotros que te conocemos. Que no sea en vano lo que nos has enseñado. Tú especificaste en la ley de Moisés el énfasis en enseñar a los niños, Señor. Ayúdanos, no por la ley de Moisés, sino ahora en Cristo. Ayúdanos, Padre, a entender la importancia de buscar que nuestros hijos entiendan, de buscar cambiar la estrategia, buscar la forma para hacerlos entender, para corregirlos. Ayúdanos, Padre, a mostrar que en medio del castigo los amamos. Entiendan, Señor, por qué hay reglas y por qué son castigados cuando no las cumplen, de manera que puedan comprender cómo funciona este mundo, cómo funciona la vida, para que la puedan enfrentar como corresponde, Señor. Es una tarea que nos sobrepasa por mucho, pero no estamos solos. Ayúdanos, Señor. Ponemos especialmente a todos los niños el día de hoy, los encomendamos a ti. Sabemos que tú tienes cuidado de ellos, Señor, pero lo hacemos de una forma consciente hoy. Guarda a nuestros niños, guarda a nuestros hijos. Presérvalos, Señor, de este mundo que es cada vez más corrupto, cada vez más inmoral, cada vez más depravado, cada vez más confundido. Ayúdanos, Padre, a nosotros y a nuestros hijos, para hacer luz en las tinieblas, para que conforme a tu propósito eterno, Señor, glorifiquemos tu nombre y extendamos el Evangelio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pasemos a la sección de preguntas si es que las hay y luego ya dejamos el evento en manos de nuestros hermanos del Ministerio de Eventos. Mientras se carga aquí lo de las preguntas, les recuerdo que este próximo domingo al terminar hay una junta extraordinaria de miembros. Lo anunciamos desde la semana pasada, ¿verdad? Los que andaban de vacaciones. Bueno, tenemos una junta extraordinaria de miembros este próximo domingo al terminar la reunión. Entonces vamos a terminar, vamos a dar chance a que despejen un rato si vas a comer algo y luego vamos a quedarnos solo los miembros para poder tratar temas importantes para todos. Recuerden que es parte de la responsabilidad bíblica que se reúna la asamblea cuando es convocada, porque estamos siguiendo procesos bíblicos y debemos de hacerlo como la Biblia lo especifica. Si por alguna razón, yo sé que sale de repente, ¿verdad? Tenemos un calendario que está publicado en los miembros de todas las juntas de todo el año. Entendemos que estas juntas extraordinarias no estaban planeadas, puede que tú ya tenías algo programado con mucho tiempo, si ese es tu caso, avisa al diácono en el que estás sirviendo. Si estás sirviendo en varias áreas de diaconado, avísales a todos, para que pueda quedar en claro la justificación de tu falta, porque las juntas de miembros son obligatorias. Recuerden que si tenemos junta de miembros y tú llegas a faltar en 2 ocasiones continuas, sin una justificación clara, pierdes la membresía, porque es muy importante estas juntas. Y alguien que se dice miembro y no viene a las juntas, pues se contradice a sí mismo, ¿verdad? Entonces, por favor, toma en cuenta, al terminar el próximo domingo, tendremos sesión. Como se tratan temas que tienen que ver con la asamblea y que la asamblea pregunte, no podemos determinar cuánto tiempo va a tomar. Así que tú considera mínimo 2 horas. Si salimos antes, excelente, te va sobrado de tiempo. Pero no necesariamente es una junta rápida, express, porque depende de cómo se presente la situación entre nosotros, ¿ok? Bien. Paso entonces a las preguntas. Gustavo Carrillo, ¿cómo podemos definir la discriminación conforme a la luz de las Escrituras? ¿Cómo la podemos definir? Como apartarte del mal, ¿verdad? Todo lo que debemos hacer es aquello que es bueno, ¿verdad?
Entonces, cuando somos llamados a apartarnos de algo o de alguien, como dice la carta de Judas, ¿verdad? Salven a los que puedan, pero aborrezcan aún la ropa que traen puesta, no significa que no te relaciones con el mundo, sino que no aceptas nada de lo que el mundo hace porque es contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la discriminación a la luz de la Escritura, se trata de en qué es correcto, qué es justo, qué es bueno. Y cuando por cuestión de la justicia se tiene que hacer una discriminación, ¿verdad? Permitir que alguien tenga algo y otro no, porque es un sistema de recompensa, vas a discriminar a los que no tienen justificadamente porque las reglas están claras, ¿verdad? Los requisitos están claros. Por eso el cristiano tiene que ser transparente en lo que hace, para que a la hora de discriminar, tú no, por esto y esto y esto, haya claridad y que quede evidentemente, sí, que sea evidente que hubo justicia, que no se hizo injusticia. Pero toda la Escritura se basa en eso, ¿verdad? El mundo es corrupto, todos los hombres son malos, haz lo bueno, apártate del mal, ahí está la esencia de la discriminación. Siguiente, Gustavo Espinosa, buenas tardes, pastor. ¿Usted no estaría discriminando a los que no son miembros participar en la Santa Cena? ¿Sería injustificable? Yo pienso que todos tenemos derecho a algo que Dios dejó para todos. Bueno, hablando de justificación, mira, la Santa Cena es para los cristianos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que aquí tenemos dos tipos de personas, miembros y congregantes, la diferencia es que el miembro pasó por unas sesiones donde se le informa, por si no sabe, la información bíblica al respecto de lo que es la membresía, cómo justificamos la membresía, qué responsabilidades tiene un cristiano, qué responsabilidades tiene como miembro de la iglesia, el asunto de la disciplina, que puede ser confrontado por pecado, la responsabilidad que tenemos en cuanto a sostener nosotros mismos este lugar con nuestras propias ofrendas. Y cuando alguien dice, ok, estoy de acuerdo, decimos, tú eres mi hermano en Cristo, y por eso servimos. Si entre nosotros hay personas que recién llegaron y por eso no son miembros, no podemos extender esa confianza, ¿verdad? Ahora, no estamos impidiendo que celebres la mesa del Señor. Vete a otra congregación y ahí la puedes celebrar. La pregunta sería, ¿por qué a fuerza aquí? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hacemos esa distinción? Bueno, los que tienen el compromiso son nuestros hermanos en Cristo. Acabas de llegar, te damos todo el beneficio de la duda, ¿verdad? No podemos decir que no eres cristiano, no te conozco. Pero si te congregas al menos 4 meses, de forma constante, creo que tienes lo suficiente para decir, este es mi hermano. Porque un no cristiano difícilmente se congrega, ¿verdad? Ahora, puede que sea una cabra loca que piense que sea cristiano. Pero si no hay nada que evidencie o que ponga en evidencia que lo es, no podemos decir que no puede ser cristiano, ¿verdad? Entonces, a los 4 meses das la evidencia de que eres constante, que te interesa la palabra de Dios, puedes ser miembro sin problema, por eso te abrimos las puertas a la mesa del Señor o a la cena. Ahora dices, no, yo me congrego aquí, no quiero ser miembro y quiero estar en la cena del Señor, me parece que te contradices. Porque la instrucción de pertenecer, ¿verdad?, de ser parte de la congregación, de rendir cuentas por tu vida con respecto al pecado, es algo bíblico que todo cristiano debe de hacer. El problema ya no es nuestro, el problema es tuyo al negarte a participar de las cosas que claramente están especificadas en la Biblia y aparte demandas el derecho de ser tratado como cristiano para estar en la mesa del Señor. El problema es una contradicción tuya, ¿verdad? Por eso es que nosotros hacemos esa distinción. En ninguna manera te estamos impidiendo que participes de la mesa del Señor, porque puedes ir a cualquier lugar donde te dejen. El punto es que aquí, en esta congregación, nos tomamos muy en serio la Escritura, nos tomamos muy en serio que la mesa del Señor es para cristianos y ese es el filtro que ponemos. Tal vez no te guste, es perfectamente entendible, pero no puedes decir que no es bíblico. Siguiente, Jonathan Martínez. Buen día, Pastor Hernán. Ahorita decía que Dios discriminó. ¿Cómo explica Hechos 10? Dice, entonces abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Bueno, mira tu razonamiento. Si tu razonamiento fuera correcto y Dios no hace acepción de personas, yo te haría una pregunta. ¿Por qué van al juicio del gran trono blanco? Muchísimas personas, donde son echadas al lago de fuego, ¿verdad? Algunos Dios gratuitamente les dio la salvación, gratuitamente, ¿verdad? A quienes quiso, y a otros les da justicia. Piensa, Saulo de Tarso. Sabemos que sabía de Jesús, ¿verdad? Porque perseguía a los cristianos. Rumbo a Damasco, Jesús lo confronta y lo regenera, sin preguntarle. ¿Por qué no hizo eso por Caifás? ¿Por qué Dios no hizo eso con Anás? ¿No te parece que serían de mucha mayor influencia?
¿Por qué Dios no le dio gratuitamente la salvación a Anás o Caifás, pero sí se la dio a Saulo? Porque Dios hace acepción de personas entre darle el regalo a Saulo de Tarso, pero no regalárselo a Caifás. O sea, sí Dios hace discriminación, no a todos les regala la salvación. El punto es que tú estás interpretando mal este pasaje, porque cuando dice que Dios no hace excepción de personas, es porque el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles. Y eso no pasaba entre los gentiles. Dios había sido enviado, y Jesús mismo lo dijo, a las ovejas descarriadas de Israel, ¿verdad? Después Jesús les dijo, id a las naciones. Los discípulos no entendieron bien, porque cuando por medio de Cornelio, ¿verdad? Dios le hace ver a Pedro que el evangelio era para las naciones y que Dios también derramaría su espíritu sobre las naciones, ahí es donde concluyen todos los cristianos en aquel entonces, ¿verdad? Esto no es solo para los israelitas, esto es para las naciones del mundo. A eso se refiere aquí con que Dios no hace acepción de personas, porque ha derramado su espíritu sobre toda criatura. Siguiente, NAT. Hola, buenas tardes, pastor. En relación con lo que mencionó, tener luz en medio de generaciones confundidas, he conocido varias familias cristianas que deciden darle a sus hijos homeschool. Los maestros van a su casa. Lejos de centrarse si es mejor o no en cuanto a la educación, eso no es bíblico, ¿cierto? Mira, si nos basamos en la Biblia, en los tiempos de Jesús, los padres eran responsables de la educación de sus hijos hasta los 12 años aproximadamente y luego ellos buscaban un maestro. Y luego eran enseñados por maestros específicos, ¿verdad? No existía eso de que hoy en día que si vas a una escuela cristiana o no, ¿verdad? Para ellos todo estaba basado en la escritura, no había nada que no fuera basado en la escritura. ¿Quién te enseñaba la escritura si tus padres o un maestro dependía de tu edad? Cuando vemos ya el Nuevo Testamento y que se extiende el Evangelio a las naciones, ya tienes un sinfín de modelos de aprendizaje que no los ves en la Escritura modelados correctamente, ¿verdad? Ahora, cuando alguien dice, voy a darle a mi hijo clases particulares en mi casa solo porque quieres aislarlo del mundo, tienes que pensar muy bien si ese es el mejor camino para tus hijos. Porque dices, ok, yo les voy a enseñar aquí todo lo que la Secretaría de Educación Pública dice, pero voy a quitar conceptos de evolución, conceptos de identidad de género, ok, estás en tu derecho, pero asegúrate que de alguna otra manera entiendan cómo funciona el mundo real. El problema es que los tienes en una burbuja, no conocen el mundo real y tarde o temprano esa aguja va a reventarse y se van a enfrentar a un mundo totalmente desconocido para el cual no están preparados. Ese es el problema con la burbuja. No que los enseñes en casa, sino que los tienes aislados. Entonces, hay cristianos que dicen, yo voy a enseñarlos en casa, no hay ningún problema. De hecho, es mucho más económico. Pero tienes que asegurarte que ellos de otra forma tengan contacto con el mundo, sepan defender su fe, sepan reaccionar ante el mundo, ante el bullying, ante la discriminación injustificada, ante los abusos de autoridad, porque eso es lo que hay en el mundo. Y si tú permites que ahora, bajo tu autoridad y tu control, aunque limitado, enfrenten eso para enseñarles cómo lidiar, considero que ese es el mejor de los casos. Porque si los privas de esa experiencia, cuando tú no estés, no van a tener idea de qué hacer. Vas a entregarlos a mucho dolor y sufrimiento. El que quisiste evitar, se los vas a acumular para el final. Entonces el problema no es si ese es homeschooling o no, sino cómo te aseguras que a pesar del homeschooling, entiendan y conozcan cómo funciona el mundo real. Recuerda lo que dijo Jesús en su oración sacerdotal, ¿verdad? Juan 17, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, ¿verdad? Están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino cómo puedes ser luz en las tinieblas si no tienes contacto con el mundo. Así que tienes que tener mucho cuidado en decidir si vas a educar a tus hijos en casa o no. No debe ser una decisión basada en el temor, porque por miedo, si ves la parábola de los talentos, por miedo, el que no multiplicó lo que tenía, perdió lo que tenía. Así que el temor, la Escritura afirma, no viene de Dios. No debemos hacer las cosas por miedo a que pase algo. Debemos decir, esto es lo correcto bíblicamente y que pase lo que Dios quiera que pase, ¿verdad? Pero tienes que permanecer fiel a la Escritura. Siguiente, Edson Medina. En la psicología se tratan temas como sana tu niño interior y cosas de reconciliarte con tu yo de niño. Entiendo que funcionan. ¿Cuál debería ser la postura cristiana sobre estos temas? Bueno, no sé a qué te refieres con que funcionan. O sea, que te dicen, oye, tú tienes un trauma desde niño y
Imagínate, tienes un conflicto con tus padres y te dicen que debes de confrontar ese conflicto para solucionarlo y entonces se soluciona. Bueno, eso no tiene su origen en la psicología. Esa es la confrontación de pecado en la Biblia, ¿verdad? O sea, la Biblia es mucho más antigua que la psicología y cuando la psicología llega a conclusiones que ya estaban en la Biblia, la psicología está tomando principios bíblicos para funcionar. No es que la Biblia tenga conceptos psicológicos, ¿verdad? Entonces, si la psicología hace algo para tratar con el ser humano y ese algo funciona, tienes que determinar, ¿funciona comparado con cuál estándar, verdad? Porque si tú dices, mira, es una persona que tiene estos problemas, pero ya se siente mejor, imagínate este hombre que dice, tengo un serio problema porque quiero serle infiel a mi esposa y mi esposa no quiere. Y entonces por medio de la psicología llegan a la conclusión, llegan a un trato entre él y su esposa de que él puede ser infiel cada X tiempo y ella también tiene una relación abierta y llegan a la paz. ¿Tú crees que se solucionó un problema? Definitivamente no, desde la perspectiva bíblica, porque la poligamia está condenada, porque genera muchos problemas. Así que cuando alguien dice, por medio de la psicología encontré paz, ok, hay que determinar paz de acuerdo a cuál estándar. Porque el ladrón, cuando se lleva un gran botín, está muy en paz disfrutando de su dinero. Y eso no lo hace algo bueno. Ahora, cuando la psicología dice, sí, resolvió los problemas que tenía una persona según el estándar bíblico, entonces no fue la psicología, ¿verdad? Simplemente aplicó lo que la Biblia ya decía. Siguiente, David Jiménez. Buen día, hermano, en las acciones del Señor, estos sí, estos no, su soberanía, etcétera, no hay duda en eso, pero buscando el significado de discriminar, me sale esto, dar un trato diferente a personas que merecerían recibir el mismo trato que otras de su género y que supone beneficiar a unos y perjudicar a otros sin más motivos que la diferencia de raza, sexo, ideas políticas, religión, etcétera. Creo yo que esta definición es la causa de confusión entre los creyentes cuando se usa esta palabra. ¿No sería posible que más bien la palabra está mal aplicada? Sí, mira, no es la primera vez que pasa. El diccionario es algo cambiante, ¿verdad? El diccionario va agregando o cambiando significados de acuerdo a la cultura. Entonces, lo que para hace 20 años era una palabra, hoy en día quizás puede ser completamente modificado. Entonces, cuando hablamos entre la discriminación de la que habla la persona, yo hago una distinción, discriminación justificada o injustificada. Si te fijas, la definición que tú me diste es lo que es una discriminación injustificada, porque no puedes discriminar en base al color de una persona o de qué país viene, aunque puedes tener sospechas, ¿verdad? Pero eso no implica que tienes una justificación para discriminarlo. La definición que tú me muestras aquí es lo que yo catalogo como una discriminación injustificada. Pero si digo la discriminación como hacer distinción entre unos y otros, pero hay una justificación, es correcta. No hay justificación o no es válida, es incorrecta. Hago esa distinción clara porque cuando alguien dice, ¿acaso Dios no discrimina a alguien? Sí, sí lo discrimina. No injustificadamente porque Dios no es injusto, pero en esencia está haciendo distinción entre unos y otros. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso muchas veces aquí lo que hacemos es ir al original. ¿Ves la palabra? ¿Qué dice el original? ¿Qué significaba en aquel entonces? Porque si tú ves una palabra y le pones un significado actual, no estás interpretando correctamente. Tomamos qué es lo que dice la cultura actualmente contra qué es lo que dice la Biblia desde antaño y entonces llegamos a una definición de qué es correcto o no, según lo que dice la Escritura. Entonces, si tú te encuentras esa definición de discriminación, decimos, si tienes razón, es lo que llamo discriminación injustificada. Y ya, ¿verdad? Muy bien. Es todo entonces. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana para retomar el tema que teníamos acerca de Jesús. Gracias.